hermanos, muy buenas tardes, amigos, familia. Dios les bendiga en esta tarde. Estamos ya iniciando nuestro estudio, la palabra del día de hoy, jueves. Espero que ya estén conectados la iglesia, los hermanos allá que me echan porras. Bueno, no son necesarias las porras, quiero agregar esto, pero sí nos levanta el ánimo, sí nos anima, ¿verdad? Saber que usted está escuchando la palabra, que está al pendiente, ¿verdad? De las predicaciones, tanto del siervo, tanto de su servidor, como de otros hermanos, ¿verdad? Es bueno que exploremos, es bueno que escuchemos palabra fresca, no solamente de su pastor, sino de algunos otros predicadores que hay en la red, ya sea de nuestra iglesia, de nuestra denominación, Iglesia Cristiana Metodista Libre. También hay algunos otros consiervos, ¿verdad?, que han estado trayendo la palabra, la bella palabra de Dios, y nos podemos alimentar, podemos gozarnos en ella y podemos reflexionar durante la semana, durante estos días un tanto difíciles, cada vez más difíciles. Yo quiero que perdón, abramos la palabra de Dios. Estamos en Hechos, vamos a iniciar este mensaje en Hechos. Y mire, yo tengo esta libreta para estar anotando las peticiones de la semana. Habremos de estar orando por mi esposa, que está un poco mal. Anoche tuvo ciertos problemas ahí, como a eso de las 2 de la mañana. Se despertó con algo de vómito, con mareos, y no está embarazada, algo de mareos, vértigo. Sí, tuvimos una mala noche y hoy está un poquito mejor. Le pudimos suministrar algunos medicamentos, pero sí oren por ella, por mi esposa, por Ana Lilia, por Lili. Continuemos orando por la familia Álvarez, hermanos. Familia Álvarez de nuestra conferencia. Perdón. Por una nueva petición, por el niño David Pérez Galindo. Este niño lo acaban de intervenir, una operación en el intestino, y pues han encontrado que su riñón no está funcionando y pues tienen que practicarle algunas diálisis. Es un niño de 7 años, es hijo de una vecina de mi cuñada, de Noemí, que está allá en Ensenada. Y gracias a Dios porque ella pues nos hizo llegar esta petición. Gracias a Dios porque ella confía en ese mismo Dios poderoso. Y bendito Dios porque yo sé que están al pendiente también de las predicaciones. Nos han hecho llegar sus comentarios y eso les decía desde un principio, nos alienta, nos impulsa a seguir adelante, ¿verdad? A seguir predicando la palabra. Yo creo que vamos a quedar muy acostumbrados a transmitir a través de este medio, y cuando vuelvan las cosas a la aparente normalidad, yo creo que vamos algunos a seguir transmitiendo cultos. Seguramente así lo vamos a estar haciendo. Hemos visto que la palabra se está proyectando, hemos visto que la palabra está fluyendo a través de este medio, y pues queremos más, ¿verdad? Y seguramente usted también. Bien, sin más preámbulos, voy a poner esta libreta y vamos a seguir anotando. Le voy a pedir a Abby que ella me esté pasando las necesidades que usted envíe. Igual si ella no lo hace, pues yo al final del video voy a tomar nota y lo voy a hacer. Hermanos, estamos pues en Hechos. Hechos es un libro histórico, es un libro que de la autoría de el médico Lucas. Lucas no fue un apóstol. Lucas fue un médico
seguidor, discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, a través de Pablo, a través de diferentes apóstoles. Y así es de que él escribe el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, y también escribe, se le da la autoría a él, de Hechos. Es un libro histórico de la iglesia primitiva de Cristo, y hemos elegido, el Espíritu Santo seguramente nos llevó a predicar el día de hoy en cuanto a un milagro bastante, bueno, todos los milagros son sorprendentes, todos los milagros provienen de Dios, son misericordia de Dios para nosotros. Así es de que estamos pues en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Pero yo creo que leo a partir del 21. Perdón. Capítulo 21. Mire lo que dice la palabra en la Reina Valera 1960. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia por estrategia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo. Acuérdense de Timoteo, ¿verdad? El joven pastor que Pablo consideraba como un hijo espiritual, un joven cristiano, un joven seguidor de Cristo, el cual Pablo estaba discipulando desde un principio. Ahora sí que Timoteo se desarrolló a los pies de Pablo. Pablo creció a los pies de Gamaliel, un gran maestro. Así es de que Timoteo, o las esperanzas de Pablo en cuanto a Timoteo, eran muy amplias, ¿verdad? Muy amplias. Así es de que Timoteo está acompañando a Pablo en estos viajes junto con otros colaboradores. Y continuamos leyendo. Dice: y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y ya empezando en el 7, que es donde yo quiero que pongan toda su atención, hermanos. Yo sé que ya tienen su Biblia en mano, ya está abierta su Biblia, o la Biblia digital, cualquiera de ellas. Fíjese el 7, versículo 7. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Bueno, el primer día de la semana es el domingo. Así es de que aquí, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, o Éutico, no sé, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no se alarmen, porque está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Oramos. Padre bendito, gracias. En esta tarde estamos
súper agradecidos, Señor, súper bendecidos, convencidos que el predicar, el exponer tu palabra, Señor, hacerlo en tu nombre, nos alimenta, no solamente a mis hermanos, sino que a nosotros nos alimenta cuando la exponemos, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la ponemos en obra. Y yo sé que así como nosotros, así también aquellos que están en estos momentos escuchando, viendo este mensaje, se han podido identificar y se podrán identificar seguramente con el mensaje de tu palabra. Padre, te ruego que te glorifiques, te ruego que engrandezcas tu nombre a través de la obra, de la exposición de la palabra. Que tu reino, Señor, se engrandezca, que las almas por las cuales tú bajaste a este mundo en forma de hombre realmente puedan ser convertidas, puedan ser salvadas por tu sangre bendita, Señor. No lo dudamos, lo tenemos cierto, sabemos que tú estás, Señor, en medio de todo esto. Gracias porque intercedes al Padre, gracias porque tú eres el único mediador entre los hombres y el Padre. Gracias porque, Señor, hasta estos momentos tú estás trabajando, tú estás obrando y lo sabemos, tenemos esa experiencia. Gracias te doy, pues. Entonces te ruego por este mensaje, te ruego por aquellos que están escuchando, te ruego por aquellos que están, Señor, en estos momentos enfermos, en cama. Sánales, Señor, el dolor, sánales el dolor. Te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, acabamos de leer la palabra. Un milagro en Troas, hermanos. Pablo estaba recorriendo algunos lugares de Macedonia, algunos lugares de Asia Menor, algunos lugares de Grecia. Ese era el trabajo de Pablo. Era un pastor misionero, era un pastor que visitaba las iglesias que había fundado y las que no había fundado también. Era un entusiasta expositor de la palabra de Dios. Y algunos de sus colaboradores, ¿verdad? Se adelantaron, dice aquí los primeros versículos del capítulo 20, se adelantaron algunos de sus colaboradores hacia Troas, también una ciudad bastante próspera, donde les estaban esperando. Dice la palabra de Dios que después de esa fiesta de los panes sin levadura, una fiesta nacional para el pueblo judío y también una fiesta que representaba, ¿verdad? Usted recuerde, cuando los judíos, cuando los hebreos salieron en aquella noche de Egipto, de una manera abrupta, guiados primeramente por Dios, pero humanamente guiados por el siervo Moisés. Era una fiesta nacional y hasta la fecha es una fiesta nacional. Así es de que los cristianos, los primeros cristianos de la iglesia primitiva reconocían y celebraban todas las fiestas nacionales judías. Igual Pablo, igual Jesús, igual los discípulos. Así es de que Pablo se reúne pues durante 7 días de estancia con sus discípulos, con sus seguidores, con sus colaboradores y con la iglesia que estaba en Troas. El plan pues era edificar. El plan era que aquellos creyentes de Troas y de Asia Menor y de Grecia y donde andaba Pablo, pues fuera que se edificaran, que crecieran en la fe, que maduraran en la fe y que se volvieran cristianos maduros, cristianos que predicaran la palabra, cristianos que desarrollaran el ministerio de Cristo, el evangelio de Cristo. Ese era el plan, de extenderse hasta los confines de la tierra como Jesús lo mandó. Así es de que hay una celebración en aquel lugar, en Troas. Están celebrando, ¿verdad? Aquel domingo, aquel primer día de la semana, junto con la gente, junto con los cristianos, en un lugar llamado aquí como el aposento alto. No nos confundamos.
No está hablando del aposento alto en Jerusalén cuando Jesús partió el pan y se reunía con los discípulos, con los apóstoles aquella última noche. No, está hablando de un aposento alto, es decir, de un lugar, de un recinto en las alturas. Es decir, podía haber sido una casa de 2, 3, 4 pisos, niveles. Así es de que estaban reunidos aquel domingo compartiendo la palabra entusiastamente, el apóstol Pablo predicando la palabra de Dios junto con aquellos cristianos del lugar. Estaban reunidos, ¿verdad? Y estaban celebrando o por celebrar la Santa Eucaristía, es decir, la Santa Cena, la Santa Comunión, recordando el sacrificio de Cristo, como lo hacemos nosotros hoy en día. Así es de que aquel lugar era un lugar de reunión, era un aposento, les decía, muy alto, de 2 o 3 pisos de altura, bastante amplio. Era un lugar muy amplio, era una casa muy amplia, con un espacio bastante adecuado para la reunión, adecuado para asistir a tantas personas. Yo creo que usted puede imaginarlo. Perdón. Un lugar grande, un lugar adecuado. Seguramente ha de haber sido de algún hermano cristiano pudiente, de alguna persona con bastantes recursos como para tener aquel lugar tan grande. No importa, hermanos, ¿verdad? No importa, viene a mi mente esto, no importa el lugar donde adoremos, no importa el lugar donde asistamos, no importa el templo a donde nosotros nos convoquemos para adorar. Lo importante, es decir, no es importante el lugar, sino lo importante es que adoremos a Jesucristo. Escúchelo bien. No es importante el lugar. Pues sí, es agradable que estemos en un lugar cómodo. Es lo deseable, que estemos en un lugar amplio, que estemos con gradas o con sillas bastante cómodas. Es muy bonito que tengamos aire acondicionado, es muy bonito que tengamos un área de cafetería, es muy bonito, ¿verdad? Tener un área de estacionamientos, es muy bueno, ¿verdad? Pero, hermanos, si el lugar es pequeño, y humilde, si el lugar carece de muchas cosas necesarias o importantes, eso no es importante, es decir, no es elemental. Lo elemental aquí es adorar el nombre de Jesucristo y hacerlo en espíritu y en verdad. Aquellos hombres estaban en un lugar muy amplio, muy cómodo, adorando a Jesucristo. Unánimes, unidos, adorando a Cristo, adorando el nombre de Cristo. Y Pablo estaba predicando largamente, dice la palabra de Dios. Es decir, durante ese domingo, ¿verdad? Ese culto especial, fue un culto especial porque estaba Pablo, hermanos. Pablo no era cualquier persona, era un líder de la iglesia, uno de los muchos líderes de la iglesia naciente de Jesucristo. Era muy bien visto, era esperado o anhelada la visita de Pablo y sus colaboradores, así como la de Pedro, así como la de Juan, los diferentes apóstoles. Pablo tenía un lugar especial en la iglesia y todos querían escucharlo. Lucas, en este libro histórico, de hecho, por lo menos está mencionando, hermanos, 3 veces, en 3 ocasiones, está mencionando que fue un mensaje bastante largo. Hace mención de esto. Puntualiza que fue largo el mensaje de Pablo. ¿Por qué estoy recalcando mucho esto? Porque vienen después algunos sucesos donde podríamos nosotros quizás criticar, quizás mencionar, quizás hacer alusión a por qué pasó, porque somos muy dados, ¿verdad?, a decir, es que pasó esto terrible, pasó por esto, y empezamos, ¿verdad?, a divagar. Así es de que Pablo predicó por largo tiempo. Yo creo que
muy seguramente la iglesia de Troas, yo creo que tenía más oportunidades, ¿verdad? Seguramente tenía más oportunidades de escuchar grandes predicadores, muchos predicadores, como Apolos, como los diferentes apóstoles, como muchos más que se estaban formando y naciendo, grandes predicadores. Tenía esa oportunidad, pero no la de Pablo. No era algo común tener a Pablo predicando en la iglesia de Troas. Así es de que parece ser que es la única vez que Pablo va a predicar en Troas. Así es de que era una gran oportunidad. Mucha gente. Y Pablo predicando largo. Durante ese domingo, hermanos, de especial, había un ambiente que rodeaba ese lugar. Obviamente, el ambiente espiritual, el ambiente de unción del Espíritu Santo, de la palabra de Dios expuesta, ha de haber sido una bendición que no podemos imaginar. Una bendición tremenda. Pero también en aquella reunión, dice el versículo 8, fíjese, dice, y había muchas lámparas. Lucas está siendo muy observador, así como yo quiero que usted sea observador en el texto. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Por qué está mencionando aquí Lucas que había muchas lámparas? ¿Qué tan importante puede ser que nosotros sepamos que había muchas lámparas? Bueno, es importante porque hay algunas observaciones. Es decir, el lugar estaba lleno de lámparas encendidas. Seguramente eran antorchas. Eran antorchas que estaban enclavadas seguramente en lugares estratégicos para proyectar luz en medio de la oscuridad. ¿Pero qué tiene esto de relevante? Tiene mucho de relevante. Acuérdese usted que tanto las lámparas de aceite o de gas o de... Bueno, en aquel entonces no había gas, pero sí había aceite. O ya sea las antorchas. ¿Qué es lo que emanan? Pues dióxido de carbono. Y es tóxico. Humo. Humo que no se debe de respirar. Que tiene que haber bastante ventilación para que no nos intoxiquemos al respirar aquel humo. Así es de que había muchas lámparas y había mucho humo, mucho dióxido de carbono tóxico, ¿verdad? Y aparte, ¿qué más? El lugar no solamente estaba lleno de humo, el lugar estaba abarrotado de personas. Había muchas personas dentro de aquel recinto. ¿Qué más podemos observar? Que había también calor humano. Había calor humano, personas respirando y exhalando, emanando dióxido de carbono. Así es de que el lugar estaba con una atmósfera tóxica, hablando físicamente, pero con una atmósfera espiritual profunda. Calientito pues estaba el lugar. Aparte de eso, usted súmele a todo eso, al humo, a lo tóxico, al calor, a las personas, pues súmele el cansancio. Pablo estaba predicando largo. La gente estaba cansada. La gente se cansa, hermanos. Súmele todo eso que había ese muchacho que menciona la palabra de Dios. Un joven que estaba sentado en el borde de una ventana en el tercer piso escuchando la palabra de Dios. Un joven cansado, ¿verdad? Bastante cansado. Seguramente fue un día fatigoso, con faenas. Y además, les digo, un sermón largo. Largo. Y ese muchacho, puedo imaginarlo sentado en aquella orilla de aquella ventana, obviamente sin vidrio y con una profundidad, con un vacío de aproximadamente 8 a 9, 10, no sé cuántos metros, pero por lo menos 10 metros, 9 metros de altura. Un ambiente, hermanos, propicio
como para que un joven llamado Eutico, según la palabra de Dios, este joven Eutico, todo somnoliento, cansado, pues se cayera del tercer piso, ¿verdad? Se cayó y murió de una manera pues instantánea. Aquí dice la palabra de Dios que cayó y murió. Ha de haber sido algo terrible. Ha de haber sido una experiencia, hermanos, bastante terrible, bastante fea, fuerte. Bastante fuerte. No puedo ni imaginarlo. Imagínense que estamos en el culto, predicando, alabando a Dios, cantando, contentos, y de repente un accidente, ¿no? Que de repente se resbala una hermana, de repente que se cae una lámpara y pues desgraciadamente cae muerta la hermana, cae muerto el hermano. Pues es terrible. Había desconsuelo, había tristeza, había dolor. No sé qué pudo haber sentido aquella gente en aquel tiempo, pero hoy lo imagino de haber sido terrible. Así es de que este lamentable suceso pues pudo haber causado, ¿verdad?, muchos comentarios en contra de aquel joven o en contra de aquel predicador, ¿verdad? Si usted se mete en el texto y usted empieza, ¿verdad?, a analizar, a reflexionar, a pensar con esa gran mente que Dios le dio, ¿verdad? Y a veces juzgamos, empezamos a juzgar el texto, a juzgar lo que leemos o a interpretarlo, ¿verdad? Y deliberadamente pues yo puedo pensar así a primeras, oye, pues este chamaco irresponsable, ¿no? Si hubiera estado sentado, en vez de haber estado ahí en la orillita, mejor se hubiera sentado abajo de la ventana, no en la orilla. Pues lo peor que pudo haber pasado es que se duerme y se da un golpe a un lado, pero no se hubiera matado. Uno puede pensar así, ¿verdad? Ser injusto a veces. Y puede uno juzgar las cosas por la apariencia, ¿no? Por las apariencias. ¿Qué más podemos decir? No hubiera pasado, ¿verdad? Es más, si en lugar de dormirse, este chamaco estuviera atento al mensaje, ¿no? Luego se van a dormir los chamacos, los jóvenes. Todo eso podemos juzgar, podemos decir, chamaco dormilón, ¿verdad? Muchacho dormilón, irresponsable. ¿Cuántas cosas más podemos decir? ¿O qué podemos decir del predicador? Oye, Pablo, pues no prediques tan largo. Yo creo que Pablito sí se aventó, hermanos, perdón las expresiones, pero Pablo sí debió haber estado predicando pues mínimo unas 6, 8 u 8 horas, hasta ese momento del accidente. Unas 6 horas sí debió haber estado disertando la palabra de Dios, entre cantos, entre adoración. Pero sí se fue largo. No creo que haya sido 1 hora o 2 horas como muchos acostumbramos ahora. Bueno, en mis tiempos había predicadores que pues sí, por lo menos 2 horitas se aventaban en el campamento, en nuestro campamento de Tecate. ¿Cuántas veces yo de chamaco me dormía, no? Ahí en las bancas, en las gradas. Muchos niños durmiéndose, muchos jóvenes pues somnolientos y un que otro adulto también. Pero no podemos juzgar. No podemos juzgar ni al predicador, ni podemos juzgar a la persona que está durmiéndose, escuchando el mensaje. Pero a veces somos tendenciosos, tendemos a juzgar, ¿verdad? Y a criticar. ¿Para qué predica Pablo tan largo? Oye, pues con que 1 hora que se aviente. Con 1 hora es más que suficiente. Pero hermanos, Pablo, lleno del Espíritu Santo, y además con la única oportunidad, seguramente única oportunidad de exponer la palabra en ese lugar. Así es de que tenía que aprovechar, y tenían que aprovechar también la visita, la estancia de Pablo y de sus colaboradores. Además, estaba propicio el tiempo. Pero bueno, hoy, ¿verdad? Hoy en día muchos de nosotros a lo mejor estamos aplicándolo un poquito a lo que está sucediendo hoy en cuanto a esta emergencia, no nada más nacional, sino mundial. Y no solamente lo de la pandemia, imagínense lo que está pasando sobre todo en Estados Unidos, con estas marchas, con estos levantamientos de estas personas, lo que está pasando, la violencia que está pasando en Estados Unidos y ahora emulan otros países, ¿verdad? Por lo que pasó con este hombre.
súmele a lo que está, a lo que acontece en cuanto a lo de la pandemia, a lo del bicho ese horrible que está pasando, el coronavirus tan famoso que se hizo ahora, ¿verdad? Desgraciadamente, una mala fama. Súmele todo eso. Muchas veces estamos en esas condiciones. ¿Cuántas muertes pudiéramos nosotros, verdad, juzgar esta situación? ¿Cuántas muertes se pudieran evitar si la gente de veras obedeciera a nuestras autoridades? Si la gente de veras se pusiera su tapabocas, o si la gente de veras no saliera de casa, no hubiera todo esto. Podemos decir eso. La lógica pudiera decir eso. La razón pudiera explicar esto. O seguramente a veces, ¿verdad?, nos metemos muy así, muy profundo y decimos, no hombre, este virus lo causó un país, lo causó un laboratorio, porque hay aquí intereses políticos mundiales, el nuevo orden, y ahí estamos, ¿no? Divagando, juzgando, creyendo, pensando. Lo peor es que muchos dijeron al principio, por andar comiendo murciélago, sopa de murciélago. Y hasta lo agarramos de risa, ¿no? La sopa de murciélago creó el virus. Un laboratorio. Lo mandaron a Estados Unidos. Todo eso podemos pensar. Muchos argumentos, hermanos. Muchos reproches pueden surgir en cuanto a lo que estamos viviendo, en cuanto a lo que estamos padeciendo, por lo que está pasando ahorita. Pues muchos reproches, muchos argumentos. Y quiero ser muy breve, porque estamos predicando de eso, ¿verdad? De lo largo de los mensajes. Así es de que por esta vez voy a predicar breve. Espero, ¿verdad? A lo mejor ya me estoy llevando a la hora casi también como siempre. Pero volvamos al asunto de Troas. Volvamos a la experiencia que estaba aconteciendo en aquella tarde, en aquella noche, más bien, en aquel lugar, con tanta gente y con tanto humo y con tanta calor a lo mejor y con tanto dióxido de carbono, ¿verdad? Lo que estaba aconteciendo en aquel asunto, no lo veamos, hermano, como la mano del diablo. Es que la mano del diablo, es que el diablo está entorpeciendo el ministerio de Pablo, es que el diablo quiere poner ahí zancadillas para que haya una pues no sé, un tropiezo, y la muerte de este muchacho desanime a la iglesia y le echen en cara a Pablo o a Cristo mismo. Hoy podemos decir eso también, ¿no? Es que el diablo mandó este virus. El diablo. U otros más ortodoxos podemos decir, no, es que es un aviso de Dios. Fue un aviso de Dios. Y lo que está pasando hoy, lo que ha pasado alrededor del mundo, durante la historia del mundo, es un aviso de Dios. Bueno, puede ser. Y en muchos casos, pues sí, el enemigo también entorpece. Las huestes del enemigo, los ángeles que sirven al diablo, los espíritus malignos, pues sí, para eso están, ¿verdad? Para entorpecer la labor de la iglesia. Y también Dios nos está avisando a través de muchas cosas, pero tenemos que tener cuidado, hermanos, y ser observadores, sobre todo en la palabra, en el texto, y lo que está aconteciendo en nuestros tiempos actuales, en nuestro presente. Tenemos que ser muy sabios, no nada más juzgar a la ligera o malinterpretar el texto. No, tenemos que ser muy sabios. Yo pienso, hermanos, y según lo que la Biblia nos está revelando en el texto y según lo que algunos autores nos revelan también del texto, algunos estudiosos, no fue la mano de Dios o un aviso de Dios o el tropiezo del diablo. Es para que el poder de Dios, hermanos, se manifieste. Y dígame si en estos momentos de terribles que están aconteciendo, de muerte, porque ya es muerte, hermanos, muchas muertes.
Dígame si no se está manifestando el poder de Dios aún en la muerte. El poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? En nuestras debilidades, lo dice la palabra. El poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios obra a través de nuestras debilidades, a través de nuestras dolencias, a través de nuestras necesidades, a través de nuestro lamento, a través de nuestra pérdida, a través de nuestra enfermedad, en fin, a través de eso es como se manifiesta la gracia de Dios, el favor inmerecido para nosotros, y es donde Cristo se entroniza. Anoche les decía, tuvimos una noche difícil, 2, 3 de la mañana, mi esposa muy mal. Yo dije, ¿qué hago, Señor? ¿A dónde la llevo? ¿A dónde la llevo? ¿Qué hospital me la va a recibir ahorita? Ninguno. ¿Qué médico particular me la va a recibir ahorita? Ninguno. No tengo a nadie más que a ti. No tengo ninguna otra opción, ni de día ni de noche, ni aunque estén abiertos los hospitales. Mi opción es Cristo, mi opción es Dios. Nuestra opción, hermanos, siempre va a ser Dios. Yo le decía al Señor, Señor, libra a tu hija, líbranos, Señor, sánale, por favor, te suplico que sanes a tu sierva, a tu servidora, a tu bebé, porque yo sé que mi Dios trata a mi esposa como su bebita, su bebé. Lo hemos visto, nos trata con tanto amor y con tanta misericordia. Y le dije, Señor, una vez más, ten misericordia de nosotros. Y la tuvo. Y aunque no hubiéramos visto, hermanos, con nuestros ojos físicos, humanos, aunque mi esposa desgraciadamente se hubiera muerto o yo, aún así el poder de Dios se glorifica y se manifiesta. Y yo en esos momentos dije, Señor, sea lo que seas, venga lo que venga, tú eres Dios, tú eres soberano, tú estás sobre nosotros y tú nos levantas de la muerte, tú venciste la muerte, y nosotros al morir, bueno, estaremos dando un paso a la vida eterna. No hay nada perdido, no hay nada perdido. Perdido estás cuando mueres sin Cristo. Ahí sí hay pérdida, ahí sí hay muerte eterna. Pero cuando morimos en Cristo, cuando padecemos por Cristo, cuando sufrimos por Cristo, todo está ganado. Todo está ganado. No hay pérdida. Mi esperanza, hermanos, no está si volvemos a la vida normal dentro de un mes. Mi esperanza no está si yo tengo una buena aseguranza. No está la esperanza mía ahí. Mi esperanza no está en los médicos. Mi esperanza, es más, créalo, mi esperanza no está en una vacuna contra el virus. De veras. No es fanatismo. Lo digo muy dentro de mi corazón hacia usted. Mi esperanza está en Dios, en Jehová de los ejércitos y en su Hijo Jesucristo. Ahí está mi esperanza. Por supuesto, hay medicinas, hay que tomarlas, hay tratamientos, hay que llevarlos. No vamos a ser tampoco negligentes, pero mi esperanza está en Cristo y la tuya tiene que estar puesta en Él. Bueno, nos estamos saliendo un poco del tema, pero no le hace. Esta fue, hermanos, esto que pasó en Troas fue una oportunidad. Esto que está pasando en estos días es una oportunidad. Velo como una oportunidad. A pesar de que hayas perdido a tu familia, a pesar de que hayas perdido a tu esposo, a pesar de que hayas perdido recientemente a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, es una oportunidad. Yo sé que no estás muy conforme con lo que te estoy diciendo, pero créeme que tarde o temprano lo vas a entender, así como yo lo estoy entendiendo. Es una oportunidad. Este día
el día que Pablo estuvo en aquella iglesia y que murió aquel joven, fue la gran oportunidad para que el apóstol de Dios obrara en ese hombre, en ese joven, pero sobre todo no por su poder, no por su gracia, sino por el poder de Dios que estaba en Pablo y que está en nosotros. Fue la gran oportunidad, el milagro, hermanos, escuchó usted y lo va a escuchar, de la resurrección. ¿Qué pasó? Después de haber subido, en el 10, versículo 10, Pablo bajó, después de que aquel joven cayó muerto, Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. Y luego le dijo a la concurrencia, no se alarmen, no se angustien, les dijo, está vivo, está vivo. Luego volvió a subir, subió otra vez a aquel piso, partió el pan y comió con ellos. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí que todos fueron consolados. Todos fueron consolados después de aquel milagro que operó Pablo. Bueno, Dios a través de Pablo, obviamente. Fueron consolados, hermanos. Y después de que fueron consolados todos, el apóstol Pablo continuó con la bendición. Partió el pan, comieron el pan, bebieron el vino. ¿Y qué? Nos vemos, adiós. ¿Todo bien? No, siguió predicando. Siguió predicando después de que celebraron la Santa Cena. Continuó predicando hasta el amanecer, hasta el alba, dice la palabra de Dios. Hermanos, quiero decirles ya por último, y aquí concluyo, no siempre los sermones, las predicaciones largas, no siempre son señal de la unción del Espíritu Santo o de la libertad, perdón, más bien. A veces decimos, es que hay que darle libertad al Espíritu Santo, hermanos. Y por eso vamos a estar aquí hasta las 2-3 horas más. Y vamos a darle libertad. Y vamos a... Sí, claro, el Espíritu Santo es libre. Y puede ser que estemos 2 horas, y puede ser que estemos 4, o puede ser que estemos todo el día. Pero tenemos que identificar. Es decir, no podemos negar que en ocasiones, ¿verdad?, cuando los sermones creemos que no deberían de terminar nunca, ¿no? Es un sermón tan bueno, es una palabra tan edificante, la podemos comprender, estamos recibiendo y no queremos que se acabe. Continúe, pastor, continúe, sígale. Estamos cansados, pero no nos importa estar cansados. Estamos somnolientos, pero no nos importa. A lo mejor tenemos hambre, ¿no? El domingo en la mediodía tenemos hambre, ya queremos muchos, ya vámonos a comer. A veces ni el hambre nos detiene, pero hay que identificarlo, no hay que juzgarlo, hay que identificarlo. Pero también es cierto, hermanos, es muy cierto que nosotros los predicadores en ocasiones pues nos alargamos. Tiene que caber la prudencia en nosotros. Tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser medidos. Tenemos que ser indulgentes. Sí lo estamos comprendiendo, ¿verdad? Tenemos que entender esto. Tenemos que ser condescendientes, tenemos que ser prudentes sobre todo y saber identificar cuándo el Espíritu Santo, cuándo es el Espíritu Santo el que nos está dando, ¿verdad?, ese tiempo, y estamos dando la libertad en el culto para que continúe la palabra, y estamos observando a la gente. Es muy importante ver a la gente. Yo me gusta mucho tener esa comunicación visual con la gente y con el Espíritu Santo sobre todo. Pero tenemos que identificar cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no, cuándo somos nosotros. Muchas veces el ego, muchas veces la soberbia,
muchas veces no estamos preparados, no preparamos nuestro mensaje como debiera ser y estamos diciendo, hermanos, perdón la expresión, yo soy muy directo, a veces decimos tonterías y a veces decimos puros chistes. Bueno, no me gusta a mí, pero a veces hablamos y hablamos de todo menos de lo que tenemos que hablar, menos de lo que la gente necesita escuchar. Y hablamos. ¿Por qué? Porque no preparamos un mensaje, porque no preparamos un bosquejo, porque no preparamos, hermanos, el tiempo. No medimos el tiempo y decimos y hablamos y de aventuras y las repetimos. Cuidado. La gente se cansa. Y cuando la gente se cansa, hermanos, empieza a bostezar. Y empiezan a ver el reloj. Y al rato, hermanos, el culto se puede tornar un desorden. Así es de que terminamos. No juzguemos al muchacho. No juzguemos a Pablo. Todo esto aconteció para que el poder de Dios se manifestara. No juzgues lo que está pasando en estos días. No juzgues a Dios. No lo culpes. Es más, ni involucres al diablo en esto. No le eches la culpa a los gobiernos. Dios tiene el control. Lo que sí es cierto es que el poder de Dios se está manifestando. Yo lo estoy viendo. Yo lo veo en estas peticiones. Yo lo veo también en la sanidad de las familias y también en la muerte. Con Dios nunca se pierde. Dios les bendiga. Vamos a orar, ¿qué le parece? No recibí ningunas peticiones. No sé si las hicieran llegar ustedes, pero yo creo que es el tiempo que usted las comparta. Si quiere compartirlas aquí en nuestra iglesia, compártalas ahí y las vamos a anotar y vamos a estar orando en el transcurso del... gracias, ya están aquí. Estoy juzgando antes de tiempo, Bien, estamos orando entonces por David Pérez, este niño, por mi hijo Omar Collins, también sanidad, su riñón colapsado con piedras, salió a su papá. A mi esposa Ana Lilia, ¿verdad? Para que Dios quite ese malestar en su cuerpo. La familia Álvarez, sanidad en sus cuerpos y consuelo también por la pérdida de nuestra hermana Talita, una guerrera, una sierva de Dios, junto con su esposo, mi hermano Víctor Álvarez, ya también partió con el Señor hace unos años. Hombres de fe, mujeres de fe, de servicio, por hermano Martín, su vida y su trabajo, y por la conferencia de los pastores. Próximamente tendremos nuestra conferencia virtual, hoy por hoy virtual, y ahí pues habrá seguramente algunos asuntos que tratar, algunas cosas que tratar, y vamos a estar orando por nuestros pastores. Así de que acompáñenme en oración. Si ya hablé mucho, hermanos, discúlpeme, pero ore, acompáñenme a orar. Oramos. Si usted quiere cerrar sus ojos, si usted quiere arrodillarse donde usted está, mejor, como usted quiera hacerlo, pero oremos y pidamos y rogamos al Dios Todopoderoso. Bien, Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque inspiraste a través de tu Espíritu Santo a hombres para que escribieran, Señor, lo que tú querías que escribieran, y aún así permitiste que a través de sus caracteres, sus emociones, su contexto, su formación, también les diste la libertad, Señor, de escribir. Y te doy gracias por ello, Señor, porque tu palabra llega hasta nosotros y seguirá trascendiendo y seguirá corriendo por el mundo, Señor, por los confines de la tierra y de la forma que tú quieres. Te pedimos, Señor, en esta noche que te sigas glorificando, que tu poder se siga manifestando, Señor, a pesar de que no lo veamos en muchas ocasiones, a pesar de que lo malinterpretamos, a pesar de que hay dolor en nosotros y a veces negamos
que tú estás haciendo algo. Muchas veces caemos en eso. Pero ayúdanos a confiar, ayúdanos a tener paz, a tener fe, a tener confianza, Señor, en ti sobre todo. Padre, nos hemos enterado a través de mi cuñada Noemí, Señor, que este niño ha sido operado por una razón, por su intestino, y han encontrado otra cosa, Señor. Padre, ten misericordia de esta criatura, Señor, y ten misericordia de su madre angustiada. Ten misericordia de los procedimientos que se le van a hacer, Señor, esas diálisis en su riñón. Yo sé que son dolorosas, que son costosas, pero que son necesarias. Dios, manifiéstate, así como lo hiciste tú a través de muchos medios. Tú utilizaste también lodo, Señor. Yo recuerdo esa parte de tu palabra. Aquel ciego, Señor, tú recuerdo que hiciste lodo con saliva y la aplicaste en los ojos de aquel hombre, y aquel hombre volvió a mirar. Gracias, Dios, por los medios que utilizas. Te pido que hables a la familia, que te manifiestes y que seas propicio, Señor, al dolor, que seas propicio a la necesidad de este niñito, Señor, de David Pérez. Cuídale, Señor, y protégelo. Tú amas a los niños. Padre, te pedimos por mi hijo Omar, Señor, porque sé que está atravesando dolor, está atravesando por ese valle de dolor, Señor, y yo sé de qué se trata el dolor ese. Y te pido que lo restablezcas, te pido que su fe también, Señor, se duplique. Señor, así como el profeta Eliseo pedía una doble porción de tu espíritu, así también te pido para mi hijo una doble porción de fe. Yo sé que es tu hijo y yo sé que tiene sus ojos puestos en ti. Ayúdalo a no desesperar, ayúdalo, y a nosotros más, Señor, a no desistir, a continuar, Señor, adelante. Gracias por su novia y la familia de su novia, Señor, que está ahí siempre al tanto de sus necesidades, Señor. Gracias, te pido que los proveas, que los ayudes, que los bendigas, a mi familia también que está siempre alrededor de él. Gracias, Dios, por los medios que usas. Padre, también te pido por mi esposa, por tu sierva, por tu hija. Padre, toca su cuerpo. Ya hemos estado orando y nuestra fe está depositada en ti, nuestra certeza de que tú harás lo que tú creas conveniente para nosotros. No te pedimos más ni te pedimos menos, solamente haz tu voluntad y que tu gracia abunde sobre nosotros. Te doy gracias, Padre, por la familia Álvarez, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Sería difícil mencionarlos a todos porque sé que bastantes integrantes de la familia, Señor, están atravesando en estos días, en estos tiempos, Señor, por ese valle de enfermedad, Señor, y también por la pérdida de la mamá, de la abuelita, Señor, y te ruego por fortaleza para ellos. Te ruego fortaleza no solo para su cuerpo, sino fortaleza espiritual, fortaleza que viene de ti, y guárdalos en tu mano, Señor, y también que esta sea una oportunidad para aquellos que no se han puesto a cuentas, que se pongan a cuentas delante de ti, Señor. Esta es la gran oportunidad. Bendito seas. Gracias te damos. Padre, también te ruego en estos momentos por mi hermano Martín, Señor, un varón de Dios, un varón aquí en la iglesia local, que hemos aprendido a querer, a amar, a respetar y a verlo no solamente como un hermano, sino a verlo como un amigo, un compañero. Te ruego, Señor, por su vida. Él está pidiendo por su vida espiritual. Protégelo en ese taxi, Señor. Guárdalo. Cumple el propósito que tú tienes para él y que él lo pueda entender. Provéele, Señor, lo suficiente para su mesa y guárdalo de los malhechores. Yo sé que he tenido experiencias amargas, difíciles en ese carro, en ese taxi, pero tú has sido benévolo y tú has sabido, Señor, protegerlo de muchas cosas peores. Gracias te doy, Señor, por nuestra conferencia, por nuestra grupo de pastores, de siervos tuyos, Señor, mujeres, hombres, esposas, esposos de pastora, pastor, hijos, Señor, familia de los pastores.
Te ruego, Señor, por ese tiempo que tendremos próximamente, Señor, donde seguramente habrá decisiones importantes que van a traer, Señor, algún beneficio para nuestra conferencia, para nuestras iglesias. Guárdanos, Señor, de hacer lo que pensemos. Guárdanos de hacer lo que creemos, sino llénanos de tu sabiduría para tomar decisiones firmes, para tomar decisiones con fe y con confianza. Señor, guarda a nuestro superintendente y a sus colaboradores, a sus líderes, a los miembros de las juntas administrativas, signataria, ministerios. Bendícenos, llénanos de tu palabra y de tu poder, que sobreabunde tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros. A ti te damos la gloria, a ti te damos toda la honra, porque para ti es eternamente, Señor, la alabanza y la adoración. Amén. Bien, hermanos, qué bueno que pudimos tener este tiempo, un tiempo bien agradable, un tiempo que ya extrañaba, porque la semana pasada no me fue posible transmitir. Estuvimos postrados en la cama con dolores, con un dolor muy fuerte en nuestro riñón, pero ya estamos mejor y gracias a Dios, porque pudimos ver su gloria en esta semana. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si es menester para Dios y para nosotros, a partir de las 12 del día, próximo domingo, si estamos todavía aquí. Dios les bendiga.